Pues no sabemos si el presidente Chávez estará en estos momentos, el expresidente, ante el juez diciendo lo que hemos visto que declaraba en una intervención pública del Confidencial.com, pero la realidad es que sí hay informes absolutamente detallados de la Guardia Civil, donde dice cuáles son las reuniones en Junta de Gobierno donde se han tratado estas partidas de los ERE. Y al exjuez Torres, quiero yo preguntarle, un juez cuando tiene encima de la mesa un informe de la Guardia Civil detallando una actuación de gobierno donde se han ampliado las partidas presupuestarias y donde se ha desviado el dinero de los ERE, ¿qué cree que es lo que hace? Pues lo primero, comprobar los hechos que aparecen en el informe policial, que es lo primero que seriamente se tiene que realizar. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es dar la ocasión a la persona a la que se refiere el informe para que dé los descargos oportunos. Y una vez que ha visto los elementos de cargo y los elementos de descargo, tratar de esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, practicando otras diligencias, como por ejemplo el tener que ver si había otras opciones para tomar decisiones en el tema ese de las transferencias que justificaban el que fuesen a parar a las subvenciones, a los expedientes de regulación de empleo y a otras subvenciones, una serie de fondos que proceden de todos los españoles. Porque la jueza Laya, basada en los informes de la Guardia Civil, evidentemente no se lo inventa, pero la jueza Laya dice que son partidas de uso discrecional, que han sido opacas al control de la intervención general y que además estaban establecidas para desarrollar un clientelismo y llevárselo crudo también a algunos amiguetes en Andalucía. Bueno, en realidad lo que dice la señora juez Alaya en sus resoluciones judiciales es otra cosa más importante, y es de que había un plan preconcebido para, prescindiendo absoluta y totalmente de todos los trámites establecidos para disponer de los fondos, que fueran a determinadas finalidades que se sabía que iban a ir a otro lado. Eso es lo que yo quería ser más suave. Bastante más importante. Sí, yo quería ser más suave, pero efectivamente es una acusación muy gruesa lo que hace la jueza Laya. No hace una acusación, lo que dice es que hay indicios de ello, que es distinto. Es decir, el juez no acusa, el juez lo que constata es que existen una serie de datos que tienen que ser esclarecidos y ha estado agotando todas las posibilidades de comprobación de esos datos para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que es el único que puede realizar indagaciones en relación a personas con aforamiento. No, efectivamente, la juez formalmente no acusa, pero los indicios que haya, periodísticamente, nosotros lo traducimos como unos indicios que revelan una acusación, ya estamos con la mosca del plató, una acusación que es muy gruesa, ¿no? Los indicios que revelan, no me saquéis. Bueno, en realidad la acusación tiene que ver más. Ya me gustaría que se produjese una acusación, ya me gustaría ver cuál es el comportamiento que va a tener el Ministerio Fiscal en una cuestión que tiene tanta trascendencia política, porque en realidad el Ministerio Fiscal no es más que el brazo de la política criminal del Gobierno. Y entonces me gustaría saber exactamente cuál va a ser la posición del Ministerio Fiscal en este caso. Lo que sí es cierto es que una juez independiente, y llevando hasta la extenuación su sacrificio y su esfuerzo, ha sido capaz de poner en una resolución judicial una serie de indicios que relacionan la posible existencia de una trama por la cual se han desviado fondos de todos los españoles para el uso y disfrute de unos determinados políticos. Y eso parece importante, pero no solamente de unos políticos, sino también de unos sindicatos y también de unos empresarios. Como que había un plan de defraudación de los fondos públicos instaurado desde una parte del Estado, que es la comunidad autónoma. Y esto merece ser esclarecido. Y yo confío absolutamente en el Tribunal Supremo y en Alberto Jorge Barreiro, que probablemente sea uno de los mejores magistrados de España para poder esclarecer Lo que sí que sabemos también hasta ahora, Santiago Torres, es que esa juez que ha descubierto eso y que lo ha plasmado en una instrucción muy laboriosa, muy costosa, muy difícil de llevar adelante, lo que ha sufrido un linchamiento, no es el único caso, pero ha sufrido un linchamiento por parte de quienes se han visto afectados. Y me refiero directamente al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía, que es que le han dado hasta en el carnet de identidad por hacer esa instrucción. Sí, hombre, y además inclusive hasta ha habido fichajes de políticos para hacer el secante de la jueza Laya.
Es una cuestión que yo me he visto en Mercedes Alaya retratado por alguna de las experiencias que he tenido que pasar también en situaciones similares. Y lo que sí es cierto es que ha tenido que pechar con lo que ha hecho y con lo que otros han hecho, y además en la más absoluta de las soledades. Y me parece que ha sido un esfuerzo descomunal por un intento de cumplir con su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico, y me parece que es muy importante. Estoy completamente de acuerdo, pero no quiero desmerecer la labor de la Unión de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, por supuesto, que ha hecho un trabajo extraordinario y que le ha proporcionado a la juez Alaya buena parte de los elementos probatorios para que ella a su vez formule sus escritos, ¿no? O sea, que es verdad que la juez ha trabajado con mucha soledad, pero con la ayuda... Un juez dirige una investigación, claro, es decir, si no hay unos magníficos técnicos policiales, y me consta que en la UCO, en la Unidad Central Operativa, los hay, como también los hay en otros cuerpos policiales, no se podría haber realizado nada, porque el juez no va a ir directamente a hacer las comprobaciones, a hacer todos los tratamientos documentales, etcétera. Ordena que se realicen las investigaciones y ahí se ve la profesionalidad de los equipos policiales, que dependen directa y exclusivamente del juez. En cuanto a la Fiscalía, yo simplemente quería... Pero ahora vamos, Isabel. Yo quiero que valeréis, antes de entrar en el papel de Chávez, lo que está pasando en este momento. Yo les recuerdo que la semana pasada, hace 5 días, el expresidente Griñán estuvo más de 4 horas declarando ante el magistrado Alberto Jorge, y a la salida cambió las tornas por primera vez, porque el Partido Socialista lleva años diciendo que aquí no ha habido fraude, aquí no ha habido nada más que 4 gatos del director general de turno, y una serie de aprovechados de la administración, donde los responsables no tenían nada que ver. Eso se suma a la declaración del que fue consejero de Trabajo diciendo: yo soy un simple maestro sin formación jurídica, no tengo ni idea de lo que se ha hecho con esto. Y quiero que vean, y quiero preguntaros cómo valoráis lo que ya ha dicho Chávez, y si pensáis que va a hacer como Griñán, que va a cambiar de estrategia y va a reconocer que hay un gran fraude. Por ahora lo que niega es la mayor. Vamos a volver a verlo. Lo que no es de recibo, es de alucine, es que alguien pueda pensar que alguien se metió, desde el presidente hasta el último consejero, se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir. Bueno, eso es lo que dice, y también vean, porque él explica que todo esto no tiene nada que ver, que es papel mojado, y que, bueno, que esto son poco más o menos que invenciones que afectan de un nivel para arriba, invenciones, y de un nivel para abajo, pues los únicos responsables. Hubo un fondo destinado a los jubilados, destinado a los parados, destinado a empresas en dificultades, que se utilizó en su gran mayoría de una manera correcta y legal. Y hubo una parte, por parte de quienes gestionaban, a nivel de dirección general, gestionaban el fondo, que abusaron y faltaron a la confianza. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Creéis que esta estrategia la va a mantener Chávez, pues, o ahora que ya está en el Supremo va a decir que sí hay fraude? Porque es seguramente muy bueno echarle la culpa al de abajo, pero todo el que conozca un poco cómo funcionan las cosas, o sea, un director general ni se inventa esa partida, ni la saca del presupuesto precisamente para que no tenga control, ni diseña ningún plan. O sea, eso se diseñó. O sea, cuando uno tiene unos presupuestos y saca una partida de los presupuestos para que se dedique a esa otra función que no, que es precisamente la de dar el dinero a quien a ellos les convenía, como por ejemplo a ese que ya nació con el ERE, pues, o sea, nació y ya tenía un ERE. Vamos a ver, es que eso es impensable. O sea, cuando uno tiene un presupuesto delante, ahí está el consejero de turno y está un consejo, digamos, como el Consejo de Ministros, en este caso el Consejo de Consejeros, la Junta de Andalucía, la que decide sacar una partida de esa cantidad enorme de millones, sacarla de la vigilancia del presupuesto, precisamente para que no tenga control. Entonces no se lo cree nadie, y de hecho la intervención hizo 13 informes diciendo que eso estaba mal hecho, o sea, que eso no era una práctica
normal. Entonces, pues sí, ellos querrán echarle la culpa al director general de turno, pero es que eso se cae por su propio peso. O sea, eso es imposible que se hiciera por un director general. A ver, yo pienso que es muy difícil que fuera un plan elaborado por un Consejo de Gobierno. Eso es lo que me cuesta trabajo pensar, pero también creo que es evidente que no puede haber un director general de empleo que se dedica a despachar en un bar enfrente de la Consejería de Empleo durante 10 años tomando gin tonics y repartiendo dinero por Andalucía, sin que eso se sepa. De hecho, hay un consejero de Empleo que está imputado, no hablo del señor Viera, sino de otro que estuvo incluso en prisión, que es el señor Fernández. Quiere decir que algún consejero de Empleo está imputado desde el principio, porque no estaba aforado y lo imputó la jueza Laya. Yo creo que Manolo Chávez va a mantener la misma... Yo creo, a lo mejor me sorprende, pero yo creo que va a mantener esta misma versión que está dando desde el principio, ¿no? Y que no la va a cambiar, o sea, no va a hacer como Griñán. De hecho, parece que la declaración de Griñán a una parte del PSOE de Andalucía le ha sentado bastante mal, ¿no? Porque los deja a los pies de los caballos. Claro, si hay un gran fraude, de alguna manera, ¿quiénes son los responsables? Evidentemente, aquí lo que tiene que decidir el Supremo es la responsabilidad penal. Que hay una responsabilidad política ante un gran fraude parece que es evidente, ¿no? Y la penal, o sea, ninguna de las dos hasta el momento. Ahora vamos a seguir, que pero vamos, un tenemos una llamada. podía decidir Hombre, ocultar esa en cualquier partida, caso, más un consejero que un director general, parece, ¿no? Fernando, que eso no funciona así. Di si quieres, opina sobre esto porque me interesa también la opinión. Sí, no, pero si ahora vamos a seguir, es que tenemos una llamada, pero por un turno para que todos tengáis un turno. Yo opino que don Santiago Torres no se está haciendo justicia a sí mismo. Te voy a hacer una declaración de intenciones. Soy amigo suyo desde hace muchos años, le admiro como juez, le admiro ahora como abogado y le admiro siempre como persona. Y yo creo que comparar sus instrucciones frente a la corrupción rampante en Marbella de don Jesús Gil, que le costó la salud y estuvo a punto de costarle la vida, y la instrucción de la jueza Laya, pues no, que es una instrucción polémica. A mí ahora se me dirá, ya está el Jáuregui, pero a mí me parece una instrucción polémica, demasiado espectacular. Me gustaría un día discutirlo con el señor Torres, no sé si este es el momento, pero me parece que es una instrucción... Perdona un momento, me parece que ha sido una instrucción un poco de parte y un poco excesivamente medida en los tiempos más inconvenientes y un poco demasiado espectacular porque ahí ha habido redadas que no tienen ningún sentido desde mi punto de vista. No me compare usted a sí mismo, señor Torres, que usted es un juez excelente y heroico, con la señora Laya, que también, sin duda, tiene sus valores, pero yo creo que por lo menos ha suscitado la polémica. No es excelente y se ha metido con el PSOE en vez de meterse con el Gil. Pero solamente responder a esto porque es que tenemos una llamada esperando. A ver, Santiago Torres. Como somos amigos, no puedo aceptar el halago de un amigo. ¿Es parcial la jueza Laya a la hora de instruir y oportuna en unos momentos intencionadamente? Yo considero que no es imparcial. Yo creo que ha hecho un trabajo que está basado en indicios proporcionados por investigaciones serias. Lo que ha que no es imparcial, no, que es absolutamente imparcial y que se basa en indicios que no se ha inventado. Lo que dice aquí, se lo comen con patatas. No, eso no procede. Vamos a hacer Y fundamentalmente creo que lo que se ha basado son en investigaciones proporcionadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Como conozco un poco de cómo se organizan las operaciones y esas redadas, ya le puedo decir que eso no lo organiza un juez, sino que viene directamente de una unidad operativa que coordina las actuaciones para que puedan realizarse al mismo tiempo y de la misma forma. Pero las fechas de esas operaciones habitualmente no las marca el juez, sino que las marca las disponibilidades de medios de la fuerza investigadora. Y eso lo puedo decir con completo conocimiento de causa. No creo que haya tenido la más mínima intervención en señalar determinadas fechas para hacer esas operaciones. Y creo que eso es un argumento en el que se señala la parcialidad porque ha podido coincidir con alguna campaña electoral o algún proceso electoral en que yo estoy en absoluto desacuerdo. Y además sucede otra cuestión. No creo que la justicia deba parar porque pueda tener relevancia electoral el trabajo de la justicia. Como se hizo con el caso de Chávez y Griñán, que hizo un parón hasta después de las elecciones para que no interfiriera aquí.